Buenas noches a todos, saludos también a los que están siguiendo la transmisión. En- Hace 200 años y 11 días, el 19 de junio de 1825, ¿qué pasaba? Había un 19 de junio de 1825, murió Hitler. ¿Cómo está? No, un grupo de patriotas, ¿no?, que estaban exiliados en Buenos Aires, desembarcaba en la playa de la Graciada, en Soriano. ¿19 de qué? De abril. Bien, yo dije junio, por eso 19 de abril. Por eso dije 200 años y 11 días, ¿no? ¿Eso está bien? Bueno, aclarado el tema de fecha, llegaron a la playa de la Graciada y, mientras posaban para el cuadro de Blanes, hicieron un juramento, ¿no? ¿Cuál era ese juramento? ¿Alguien se acuerda de la escuela? ¿Eh? Liberar la patria o morir en el intento, ¿no? Y la consigna que plasmaron en la bandera era libertad o muerte, ¿no? Y ese grito de libertad, ¿no?, dio comienzo a lo que se llamó con la Cruzada Libertadora, que unos años después terminó con la independencia de nuestro país. Y, y bueno, además de darnos un feriado, los 33 orientales nos enseñaron que hay causas por las que vale la pena luchar y por las que vale la pena incluso dar la vida. Ellos estaban dispuestos a luchar por la libertad y cada que cantamos el himno, ¿eh?, recordamos ese celo patriótico de los que decían orientales, la patria o la tumba. Y nosotros cuando pensamos en libertad, siempre nuestro primer pensamiento está direccionado a la liberación de la opresión, de todo poder extranjero, de no tener sobre nosotros ninguna opresión física, de no estar presos, de tener esa clase de libertad que nos permite la soberanía política. Pero en la Biblia el concepto de libertad es mucho más amplio. Habla mucho de la libertad y habla de la libertad también de un poder que puede estar oprimiéndonos, militar o políticamente, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, más que nada, cuando se habla de libertad, se habla de la libertad que puede dar el Señor Jesucristo, de la libertad de la condenación espiritual, de la libertad de la muerte, de la libertad del poder de Satanás, del poder de pecado, etcétera, ¿m? Y la Biblia nos dice que esa libertad viene por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener una verdadera libertad. Y en Colosenses dice que cuando el Hijo nos salva, ¿no?, cuando creemos en Jesucristo, somos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo en Jesucristo, ¿eh? Y de esta libertad vamos a hablar y de la importancia de la libertad que tenemos en Cristo. Eh, cuando, cuando uno deja de considerar la libertad espiritual y el mensaje del Evangelio se distorsiona, aparecen otras eh, desviaciones de la libertad que nos conducen a extremos peligrosos, como vamos a estar viendo en el estudio que vamos a empezar, como puede ser el legalismo, ¿eh?, o el libertinaje. Y el apóstol Pablo escribe una carta, que es la carta de los Gálatas, para que nosotros podamos mantenernos en este espíritu de la libertad que Cristo nos, nos dio o nos otorgó cuando creímos en Él como Salvador personal. Es una carta que defiende de manera vigorosa la pureza del Evangelio contra la infiltración de doctrinas que estaban entrando dentro de iglesias que recién se habían fundado, tratando de que los creyentes, además de confiar en la gracia para la salvación, le agregaran el cumplimiento de normas, de ritos religiosos que tenían que ver con la ley judía y que por otro lado también promovían una vida licenciosa, desenfrenada, que conducía a un libertinaje muy dañino. Y Pablo escribe esta carta, que es una carta un poco diferente a las demás escritos de él,
en su tono, es una carta muy áspera, muy dura, que se enfatiza sobre todo en este asunto trascendental de mantener la libertad en Cristo, de reivindicar el evangelio de la gracia de Dios por el cual podemos disfrutar de, de una vida como agrada a Dios. Y vamos a estar mirando un poquito esa carta, ¿no? Evitar el peligro de un evangelio distorsionado que le agrega un montón de normas y de rituales para agradar a Dios y para verse más santo, o que por otro lado, un evangelio que diluye todo tipo de restricciones morales, que esquiva el compromiso y que convierte a la fe en una especie de paseo, de club social, en lo cual uno solamente tiene que ser un asistente a un espectáculo religioso. La carta a los Gálatas nos habla de la vida que Cristo tiene para nosotros, que es una vida en el poder del Espíritu, una vida que imite al Señor Jesucristo, ¿no? Quizás uno de los textos más conocidos de la carta sea este de Gálatas 2:20, ¿no? Y que habla de cuál es el espíritu por el cual el Señor nos rescató, que dice que Cristo murió por nosotros. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vamos a abrir ahí en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos. Siempre que uno empieza el estudio de algún libro de la Biblia, es importante hacerse una idea de quién está escribiendo y quién es el autor y a quién está escribiendo, o cuál es y el contexto más o menos, un poco una idea de cuál es el contexto general del libro, para poder entender un poco mejor lo que se está diciendo, ¿né? Y todas estas cosas que mencionaba anteriormente tienen que ver con eso. La carta está escrita por el apóstol Pablo y de eso no hay ninguna duda seria, hay abundante evidencia, tanto en la carta como de autores muy tempranos, los llamamos padres de la iglesia, que ya citaban esta carta como del apóstol Pablo. En cuanto a los destinatarios, dice acá que la carta está escrita a los Gálatas, nos dice el título de la Biblia y lo dice en el cuerpo de la carta, porque habla en varios lugares de los Gálatas insensatos y otro tipo de cosas que Pablo se dirige a ellos. Y, y en realidad hay un poco de controversia de quiénes eran estos Gálatas, porque en el tiempo en que se escribió la carta había por lo menos dos grupos a los que Pablo se podía estar refiriendo. Uno eran los Gálatas étnicamente gálatas, o sea, pobladores de las tribus celtas y galas que habían venido a ocupar la zona de lo que ahora es Turquía, esa sección de Asia Menor, ¿no? Eran gente que había venido inmigrando y conquistando lugares, se había establecido ahí y sí eran conocidos como los Gálatas. Por otro lado, había una región más al sur, que era lo que se conocía como la provincia romana de Galacia, ¿no? Y ellos también eran gálatas, pero no eran gálatas en cuanto a etnia, no sé si se entiende, eso es medio complicado. La cuestión es que dependiendo de cuál de estos grupos estaba dirigida la carta, define un poco la fecha en la que se escribió. Pero, por lo que estuve investigando, eh, lo más coherente o lo que tiene más documentación, digamos, más elementos a favor, es que fuera escrita a la gente que vivía en el sur, en la provincia de Galacia, donde el apóstol Pablo había estado predicando en el curso de su primer viaje misionero, capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque Lucas describe mucho de ese trabajo ahí, hay varios capítulos hablando cómo Pablo había predicado en esa región y cómo se habían fundado iglesias, y también porque el tema principal de la carta de los Gálatas, que tiene que ver con la libertad en Cristo y la no necesidad del cumplimiento de normas de la ley judía para la vida cristiana, era un tema que todavía era un tema candente, ¿no? En el capítulo 15 leemos en Hechos que hubo un concilio en Jerusalén donde los apóstoles se reunieron para definir este asunto y resolvieron que a los creyentes gentiles no se les tenía que pedir el cumplimiento de la ley de Moisés, ni en cuanto a la circuncisión, ni en cuanto a nada, ¿no? De manera que si ese concilio ya hubiera ocurrido,
Pablo lo hubiera mencionado en la carta y no lo mencionó. Por lo tanto, lo más probable es que fuera en el año 48, 49 como máximo después de Cristo y fuera uno de los primeros escritos del apóstol. Y el tema tiene que ver con esto, ¿no? Pablo defiende el auténtico evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio que se basa en la fe en Jesucristo Jesús. La libertad que Cristo nos da solo por creer en el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y eh, la libertad que tenemos en cuanto a los rituales religiosos y a la vida de este mundo que está bajo el maligno, como vamos a ver. Em, Así que leamos los primeros versículos. Primeros 10 versículos de la carta, aunque no los vamos a ver todos hoy, nos hablan un poco del tema que Pablo va a proponer y dice así, Gálatas 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Decíamos recién, el objetivo de la carta por el que Pablo escribe es para reivindicar el Evangelio de Jesucristo y rechazar cualquier otra clase de Evangelio diferente. Y para también defender su condición de apóstol, ¿m? Y establecer, como decíamos, que la vida que resulta de la fe en el Evangelio no es una vida de reglas, de legalismo, ni es una vida de libertinaje, si es una vida en el poder del Espíritu, generando el fruto del Espíritu, que es la reproducción del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, esta carta, como decíamos, tiene algunas particularidades, ¿no? Una de las cosas que llama la atención es la dureza con que Pablo escribe, el tono de la carta. Sí, si la han leído y han leído otras cartas del apóstol, van a notar algunas diferencias, porque Pablo siempre eh, suele comenzar las cartas con un saludo afectuoso, con un recuerdo amable de los creyentes, si los conocía personalmente, con alguna oración a favor de la iglesia, con algún motivo de alabanza de lo que Pablo estaba haciendo en medio de la obra en ese lugar. Y bueno, después sí entraba a mencionar algunas cosas que de repente tenían que ser corregidas o enseñanzas que tenían que ser reforzadas, pero siempre arrancaba con este espíritu, ¿no? Siempre arranca o prefiere Pablo arrancar sus escritos identificándose como siervo de Jesucristo, ¿no? En la mayoría de las cartas Pablo dice Pablo, siervo de Jesucristo, una palabra que quiere decir un esclavo, no un esclavo de muy bajo rango, porque en definitiva él se consideraba un hermano que estaba sirviendo al Señor junto con otros y tratando de bendecir al pueblo de Dios con su ministerio. Pero hay algunas ocasiones en las que él se identifica o recurre a este título o esta condición de ser un apóstol de Jesucristo, como por ejemplo en la carta a los Corintios, y en esta carta Pablo comienza haciendo mención de su condición de apostolado, ¿no? Pablo, apóstol. Y esto no lo hace para llamar la atención de nadie ni para hacerse ver, no es por una cuestión de orgullo personal, sino porque la veracidad de su mensaje, ¿no? La autoridad de su evangelio tenía que ver con
ser un apóstol de Jesucristo. Si Pablo no era apóstol, un verdadero apóstol, como decían los judaizantes o los que estaban introduciendo esta doctrina falsa, este evangelio distorsionado, entonces lo que él decía no tenía una verdadera autoridad. Entonces Pablo habla acerca de que su apostolado no era una decisión humana. Dice Pablo, soy apóstol no por hombres ni por hombre, es decir, no es una decisión de otros, ni siquiera es una decisión mía, sino que fue una elección, un llamado que vino de parte del Señor. Y nosotros conocemos que el apóstol Pablo fue llamado por el propio Jesús, resucitado y glorificado en el camino a Damasco, ¿no? Y conocemos la historia que se nos cuenta ahí en el libro de los Hechos, de cómo este tipo eh, judío recalcitrante que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos y que había hecho de exterminar a los creyentes la causa de su vida, de repente se encontró con el Señor y terminó, como dice más adelante en este capítulo, predicando la fe que en otro tiempo asolaba y demostrando en sí mismo el poder de la gracia de este evangelio que quería defender. Pablo se presenta como apóstol porque quiere reivindicar su autoridad. Y en nuestros días esto es también moneda corriente. Quizás hayan escuchado o hayan visto, ¿no?, personas que se autoperciben apóstoles, ¿no? O a veces utilizan rangos jerárquicos que pretenden tener mayor autoridad, alejándose del concepto bíblico, ¿no? Digo, estrictamente la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿no? Así que si uno se pone literalista, puede decir, bueno, todos somos enviados porque todos recibimos de parte del Señor la gran comisión que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si apóstoles enviados, todos somos enviados y todos somos apóstoles. Pero si una palabra sirve para todo, no sirve para nada. Por eso hay que reservar el término apóstol para el concepto bíblico de apóstol, que eran el grupo de los 12 discípulos de Jesús, los que vieron al Señor resucitado, ¿no?, con la modificación de Judas por Matías, y con el agregado del apóstol Pablo, que fue llamado después, como comentaba recién, como él mismo dice, como un nacido fuera de tiempo, y fueron encomendados por el Señor para establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Esto es muy importante. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia es como un edificio que se está construyendo para la morada de Dios. Y es un edificio que está fundamentado sobre la doctrina o la enseñanza de los apóstoles y profetas, y que Jesucristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Todo esto quiere decir que la enseñanza de los apóstoles es lo que nosotros tenemos acá escrito, ¿eh? Lo que escribieron Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ¿no? Estos hombres llamados por Dios y comisionados para echar el cimiento doctrinal es la palabra de Dios, es la fuente o la base de la fe y la conducta que nosotros los creyentes tenemos para la vida, para conocer a Dios y para vivir nuestra vida como le agrada a Él. Si una persona se coloca en ese lugar de apóstol, está diciendo o está implicando que su palabra, lo que él diga, tiene el mismo valor que tiene la Escritura. Eso no es lo que la Biblia dice, eso es falso, ¿eh? Solo la palabra de Dios tiene autoridad sobre la vida de los creyentes. Y solo los apóstoles que vivieron en este tiempo, que fueron contemporáneos de Jesús, que fueron llamados por Él, son los que tienen autoridad para establecer palabra de Dios en el sentido de lo que nosotros entendemos la Escritura. Así que es muy importante que no nos dejemos engañar por cualquiera que, pretendiendo tener alguna autoridad especial, se planta como intermediario entre los hombres y Dios, ¿no? El único mediador es Cristo. Y nadie más puede venir a decir que tiene una palabra de Dios que el resto de la gente no tiene, porque toda la palabra que Dios reveló está en la Biblia. Bueno, eso entre paréntesis. Pablo dice que él fue un apóstol llamado por Dios, ¿eh? Y la voluntad de su llamamiento tiene que ver con Dios, con Jesucristo y con Dios el Padre. Y esa frase también está buena porque identifica a Jesús con Dios, ¿no? Equipara a Jesús con Dios es una afirmación de la divinidad
del Señor Jesucristo y también de la satisfacción total de la obra de la cruz, porque dice la Escritura que es voluntad de Dios, de Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿no? Eh, Hace poco Samuel hablaba acá en uno de los mensajes que Cristo fue resucitado para nuestra justificación, ¿no? Y explicaba esta realidad que dice el apóstol en Romanos, que la resurrección implica el reconocimiento de que la obra de Jesucristo fue suficiente para limpiar los pecados de todos y que no hace falta ningún otro sacrificio. Dice acá, gracia y paz. Gracia y paz a los hermanos, ¿no? Y este saludo sí que está en todas las cartas, creo que en prácticamente todas, y también combina dos palabras que son sumamente trascendentes en la escritura, ¿no? La gracia, que tiene que ver con este evangelio del que estábamos cantando recién, el favor inmerecido, el resultado del amor incondicional de Dios que hace que el Señor Jesucristo venga a este mundo y dé su vida por nosotros en la cruz. Y la paz, que es un término que, hace acordar a los hebreos, al saludo famoso de los judíos que se saludaban con el shalom, y que tiene que ver con el resultado de la reconciliación con Dios, ¿no? Cuando nosotros somos rescatados por el Evangelio, somos salvados por la fe, por la gracia, tenemos paz para con Dios. Y esta es la bendición del Evangelio, gracia y paz. Y pasa Pablo después directamente a una enunciación del evangelio que él predicaba. Decíamos que dos objetivos tiene Pablo con esta carta. Una es ratificar su apostolado para validar la autoridad de su mensaje, y otra es identificar cuál es el auténtico evangelio. Él dice que hay que rechazar cualquier otro evangelio diferente al que le fue anunciado. Bueno, pero para poder identificar un evangelio diferente, tenemos que conocer muy bien cuál es el evangelio correcto. Y Pablo lo enuncia acá. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, ¿no? Y una de las formas en que uno puede ver fácilmente la inspiración bíblica es cuando alguien puede resumir de una forma tan sencilla y tan contundente una verdad tan profunda como el Evangelio en dos o tres frases, ¿no? Dice acá, Cristo murió por nuestros pecados, ¿m? Para librarnos del presente siglo malo. En 1 Corintios capítulo 15, también Pablo resume el Evangelio y dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Isaías, en el capítulo 53, que seguramente muchos pueden recordar, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es una frase que se repite por nuestros pecados porque nos lleva a la figura de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿M? Ahí en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés ya estaba establecido que en determinados momentos tenía que ser sacrificado un cordero inocente, determinado, elegido de determinada forma para ser sacrificado por los pecados del pueblo. ¿Eh? Y dice la Escritura, cuando uno ve la explicación de todo eso, y dice que la sangre derramada de esa vida inocente cubría los pecados del pueblo, ¿no? Pero el escritor de los Hebreos menciona que esos sacrificios no tenían un carácter permanente, y por eso se necesitaba que el mismo sacrificio se volviera a ofrecer una y otra vez, todos los años, ¿no? Había algunos sacrificios que se hacían una vez al año, porque la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los animales, no podía quitar los pecados, solamente los cubría, como que pateaba la pelota para adelante en cuanto al juicio de Dios. Pero cuando Juan el Bautista, como vimos el otro día, recordábamos, vino al mundo, en la reunión de los guías, digo por algunos capaz que no sabe de qué habló, él identificó a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es una ofrenda hecha una vez y para siempre. Una ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, ya no hay más necesidad de que otro sacrificio se vuelva a ofrecer. Los judaizantes eh, insistían en que para alcanzar la salvación, para poder agradar a Dios, además de creer en Jesucristo, había que hacer algunas cosas que tenían que ver con el cumplimiento de rituales de la ley de Moisés. Y Pablo dice, el sacrificio de Cristo es suficiente. La sangre de la cruz alcanza para nuestra justificación. Proclama la absoluta suficiencia de la cruz para salvar al pecador solo por la gracia mediante la fe. Y dice Pablo que Jesucristo no solo se dio a sí mismo para liberarnos de nuestros pecados, sino también para liberarnos del presente siglo malo, ¿no? Es una expresión que no hace referencia solo a un periodo de 100 años, sino que esto del presente siglo malo tiene que ver con el sistema de este mundo en el que vivimos, ¿no? Es una expresión paralela o similar a lo que habla, por ejemplo, Pablo en Romanos 12 o Juan en 1 Juan 2:15, cuando habla del mundo como un sistema de valores y creencias que se opone a Dios, ¿no? Ahí este, no es el mundo del planeta, sino este sistema que se opone directamente a Dios. ¿M? Y dice que eh, Dios, por medio de la muerte de Jesucristo, no solo nos libra de la condenación eterna, sino que nos libra del poder de ese reino del cual ya no formamos parte. Hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y, y también Pablo dice que la lógica o la razón por la cual eso es posible es por la entrega del Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. El propósito de Dios era que Cristo muriera ahí en la cruz del Calvario por nosotros, algo que estaba ya establecido. Les leo 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, dice, fuisteis rescatados, ¿no? Otra vez este concepto de la libertad, de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios no solamente nos rescata de la condenación eterna, sino que nos permite vivir una vida en el tiempo presente que ya es el disfrute de lo que de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y la vida eterna, la vida que Dios nos comunica cuando nos une a Jesús, no es algo para disfrutar cuando nos muramos y estemos en la presencia de Dios, sino que es algo que podemos disfrutar y poner en práctica ahora, en el tiempo presente, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y todo esto se va a ir desarrollando más adelante en la carta. Ahora Pablo como que está solamente mencionando estas cosas. El versículo 5 termina reconociendo que todo esto es para la gloria de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria tiene que ser para nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el verdadero Evangelio reconoce a Dios como el único autor y dador de la salvación, como aquel del cual procede, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios es el que nos salva, Dios es el que trazó el plan de salvación. No hay ningún mérito humano. Nosotros no merecíamos la salvación, la recibimos solo por gracia mediante la fe. No hay ninguna obra que podamos hacer para poder gloriarnos, como dice Efesios 2, 8, 9 y 10 ahí, es solo por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, dice 1 Timoteo 6:15, es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Pablo ha puesto en estos poquitos versículos de introducción nomás cuáles son los temas que va a desarrollar a lo largo de la carta, que tienen que ver con la autoridad de su apostolado, con la pureza del Evangelio de la gracia, ¿m? Y bueno, después va a empezar a desarrollar estas cosas. Pero nosotros podemos volver a casa pensando en esta salvación tan grande que hemos recibido por haber creído en Cristo Jesús como Salvador personal, por esta libertad a la que fuimos traídos por haber creído en Señor Jesucristo, esta libertad que ya podemos disfrutar para vivir libres del poder del enemigo, haciendo la voluntad del Señor. Quizás eh, el versículo clave de la carta, es muy difícil elegir un versículo clave y un poco caprichoso puede ser, pero me parece que uno de los versículos más impactantes de todo lo que Pablo está diciendo es el capítulo 5 versículo 1, ¿no? Así que hermano, dice Pablo, estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. No se vuelvan a someter a la esclavitud, ni de la religiosidad, ni del pecado. Que el Señor nos ayude a poder vivir en Cristo, vivir como hijos de Dios. Pablo decía, como mencionaba en el 2:20, yo he sido crucificado con Cristo. El Señor me hizo libre y ahora voy a vivir para Él. ¿Eh? Que esa sea también nuestra experiencia. Amén.